grabado. Los invito a que cada día podamos acercarnos más a Dios. Recuerden, Dios está con nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Por lo tanto, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el mundo. Este es un día maravilloso. Dios nos ha regalado un día tan especial por lo cual podemos alabar su santo nombre. Y es especial porque llegamos al séptimo día de la semana, día santo, consagrado a nuestro Dios. Para esta mañana, la matutina de jóvenes nos trae la historia de Frank Selby. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23 y nos dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Lo que sucedió en los partidos decisivos de la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos en 1962 ilustra muy bien el versículo de hoy. El 18 de abril, el equipo de los Lakers de Los Ángeles se enfrentó a los Celtics de Boston en el último encuentro de la temporada. Ambos equipos habían ganado 3 partidos cada uno. El séptimo determinaría el campeonato. La emoción y la tensión aumentaban a medida que transcurría el tiempo. Quedaban solamente 18 segundos y el tablero marcaba un empate. Los Celtics recuperaron el balón, lo lanzaron al cesto y fallaron. Solo restaban 7 segundos. Frank Selby recuperó el balón. ¿Podría lograr que los Lakers ganaran el partido? Se escabulló hábilmente por el lado izquierdo de la cancha. Se detuvo a unos 5 metros del cesto y lanzó el balón. Cerca de 14,000 espectadores contuvieron la respiración cuando este rebotó sobre el aro y rodó fuera de la canasta. Sonó el timbre. Los Celtics y los Lakers continuaban empatados. En los tiempos suplementarios, Boston encestó y ganó el campeonato. Ya en los vestidores de los Lakers, Selby se sentó aparte en una banca y contempló con tristeza los dedos de sus pies. Fallé el tiro decisivo, se lamentaba y sacudía la cabeza. Fallé, todo estuvo listo para mí, fallé. Tanto esfuerzo para nada. ¿Alguna vez te has esforzado tanto por hacer algo bien, solo para que todo se eche a perder, al igual que le ocurrió a Frank Selby? El perder te entristece, sobre todo cuando has puesto tanto empeño a la contienda. Tal vez has tratado de ser un buen cristiano y terminaste sintiéndote rechazado como Frank Selby por tus esfuerzos. El único que ha vivido en este mundo una vida sin pecado y sin mancha es Jesucristo. Todos los demás podemos intentarlo, pero siempre quedamos cortos. Fallamos el tiro, no hay puntuación. El estar cerca no es suficiente cuando apuntas a la vida eterna. Voy ganando, dice Satanás, mientras fallas vez tras vez en tu intento por vencer las tentaciones. Más vale que te des por vencido. Eres un pecador y no hay forma de que puedas encestar el juego de la vida. Sí, la verdad es que sí hay manera. Jesús está de nuestro lado, Él nunca falla. Pásale el balón a Él. No trates de hacerlo por tus propias fuerzas. Confíale tu juego y ganarás. Amigos y amigas, Dios está con nosotros, Él está en nuestro equipo. Dejemos que luche las batallas por nosotros, pues el juego ya está ganado. Piensa en eso. Un feliz sábado y un abrazo. Nos vemos. Hola, ¿qué tal? Les habla su hermano y amigo Joel Lizardo desde República Dominicana y es un placer inmenso para mí poder compartir con ustedes en esta noche. Así que vamos a escuchar algunas canciones las cuales exaltan y glorifican el nombre de nuestro Dios. Viene
Viene ya el Señor, viene ya el Señor, o si viene por su pueblo. Viene ya el Señor con su galardón a buscarte a ti y a mí. Ya se acerca el final del mundo actual, sin dudar se termina el tiempo. Indolencia, injusticia, es frecuente ver personas que matan por placer. Niños hambrientos pidiendo pan, no tienen nada que comer. Hombres que maltratan a su mujer, sin importar lo que pueda suceder. Viene ya el Señor, viene ya el Señor, o si viene por su pueblo. Viene ya el Señor con su galardón a buscarte a ti y a mí. En la tierra nueva ya no habrá más dolor, en aquella hermosa ciudad. Viviremos por siempre con nuestro Señor y el mal ya no existirá. Aférrate a Jehová, confía en Él, a su reino pronto Él te llevará. Todo será perfecto y glorioso allí, con Jesús por la eternidad. Viene ya el Señor, viene ya el Señor, o si viene por su pueblo. Viene ya el Señor con su galardón a buscarte a ti y a mí. Viene ya el Señor, viene ya el Señor, o si viene por su pueblo. Viene ya el Señor con su galardón a buscarte a ti y a mí. Seré que está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De este día que el Señor creó, lo bendijo y lo santificó en el Edén, en la creación. Es una cosa increíble que nosotros podemos estar alabando al Señor todos estos años después de la creación. Es un placer para mí estar con ustedes y estar en la discusión, en el estudio de la lección, y quisiera empezar con una oración. Por favor, acompáñenme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos porque tú siempre nos cuidas y nos das tu palabra. Manda tu Santo Espíritu en el día de hoy, en esta mañana, para que todos podamos entender lo que tú tienes para nosotros. ¿Cuáles son tus palabras? Por favor, guíanos y cuídanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, en esta semana estamos estudiando algo muy interesante para mí. A mí me gusta la lingüística, así que cuando se me pidió hacer este repaso de la lección, yo dije que sí rápidamente. La lección se titula Idiomas, Texto y Contexto. Idiomas, texto y contexto, y estamos estudiando en este trimestre
la lección que se llama ¿Cómo interpretar las Escrituras? ¿Cómo interpretar las Escrituras? Ha sido una lección, un folleto muy interesante porque nos enseña cómo nosotros podemos mirar a las Escrituras y ver qué mensaje ellas tienen para nosotros. Así que en esta semana nosotros estudiamos idiomas, texto y contexto. Así que vamos a ver qué es lo que la lección tiene para nosotros. Y acuérdense, esto es un repaso. Yo no voy a estar dando todo exactamente como estaba en la lección, pero quisiera que ustedes estén conmigo con su lección abierta. También tengan sus Biblias. Yo tengo la mía aquí. Y eso es muy importante. Siempre debemos tener la Biblia y la lección. Y antes de empezar a estudiar, una oración para que el Santo Espíritu esté con nosotros. Bien, nosotros sabemos que la Biblia contiene las instrucciones divinas para que el ser humano viva una vida feliz. Y no simplemente que viva una vida feliz, es una vida que sea victoriosa, una vida que uno esté caminando afuera, bueno, ahora mismo cuando se pueda hacer, cuando se vaya la pandemia, que uno esté pensando, qué lindo es mi vida. Y eso es porque Dios está con nosotros. Y porque nosotros hemos estudiado la Biblia para ver estas instrucciones. Ahora, en este mundo que vivimos, especialmente aquí en esta ciudad, nosotros vemos que hay mucha gente llena de infelicidad. Y ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios fue que nosotros estuviéramos con Él y que Él estuviera con nosotros, así decir como mano a mano, y hablar con Él cara a cara. Y ese fue el propósito de Dios desde el principio. Cuando Él creó a Adán y Eva, Él los creó para estar al lado de Dios, estar hablando con Dios cara a cara, estar caminando en el jardín del Edén, cogidos de la mano, Dios enseñándoles todas las cosas, todo lo que era el jardín, los animales, los árboles. Imagínense ustedes estar así con Dios y estar hablando con Él. Qué lindo sería eso. Pero desafortunadamente entró el pecado. Y el pecado hizo que nosotros pues no pudiéramos ver a Dios cara a cara. Es más, después del pecado, el hombre empezó a tener miedo de Dios. No quería más hablar con Dios. Aun cuando nosotros estábamos en pecado, y después del pecado los hombres tenían miedo de Dios, Dios nunca los dejó solos. Porque Dios es un Dios que busca al ser humano. Y Él se comunica con el ser humano. Y Él escogió a humanos que tenían una relación con Dios. Una relación estrecha con Dios. Y al escoger esos seres humanos, Él les dio su mensaje. Les dio su mensaje para que ellos se lo dijeran a la humanidad, para que ellos lo esparcieran. Y una de esas formas de esparcir ese mensaje era escribiendo ese mensaje. Y ese mensaje se pudo esparcir de esa forma. Ahora, vamos a llegar a este punto. ¿Por qué esos hombres que Dios escogió, por qué ellos solo hablaban hebreo? Estaban los dos grupos, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. De este grupo de los hijos de los hombres sale Abraham. Dios se le apareció a Abraham y le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Y Abraham obedeció y salió de su pueblo. Y Dios le prometió que su descendencia sería numerosa. Y así se originó el pueblo de Israel. Y de ese pueblo de Israel salieron los escritores bíblicos. Bien interesante. Ahora,
¿por qué los escritores bíblicos básicamente salieron del pueblo de Israel? Es muy simple, porque el pueblo de Israel era el pueblo que obedecía los mandatos de Dios. Ellos no eran perfectos, ellos eran seres humanos como todos nosotros y pecaban, pero ellos siempre trataban de seguir la voz de Dios y querían andar en sus caminos. Ahora, estos hombres hablaban hebreo, y el Viejo Testamento en su gran mayoría, excepto algunos capítulos en el libro de Daniel, fue escrito totalmente, básicamente en hebreo. Pero más tarde este hebreo del Viejo Testamento fue traducido al griego koiné, y esto fue durante el tiempo de Jesús, en esos tiempos, el tiempo del Nuevo Testamento. Ese era el lenguaje que se hablaba básicamente en todo el Imperio Romano. Fue el lenguaje que originó por Alejandro el Magno. Era el lenguaje que la mayoría del ejército hablaba, el griego koiné. Y este lenguaje se esparció por todo el mundo conocido en ese entonces. Pero ahora ya no se habla de esa versión del griego. El griego ha evolucionado, el griego koiné se convirtió en el griego medieval, y ese griego medieval se convirtió en el griego moderno que tenemos ahora. Y la Biblia fue traducida, el Viejo Testamento del hebreo al griego koiné, fue escrito el Nuevo Testamento básicamente en el griego koiné, y desde ese momento la Biblia se ha traducido a más de 600 idiomas, y el Nuevo Testamento a más de 1500 idiomas. Y mis hermanos, todavía hay gente que no tienen la Biblia en su idioma natal, en su idioma preferido. Así que oremos para que la Biblia siga siendo traducida a estos idiomas. Tenemos que darle gracias a Dios que nosotros tenemos la Biblia en el español, el lenguaje que nosotros hablamos. No es fácil traducir a otro idioma. Hay palabras y esto ocurre en cualquier idioma. Y les digo, yo fui certificado como intérprete hace varios años, intérprete del inglés al español y viceversa, del español al inglés también. Y es un poco difícil en traducir e interpretar lenguajes de un lenguaje a otro idioma. Y cuando los traductores de la Biblia estaban traduciendo del lenguaje original a los otros varios lenguajes e idiomas que ya sabemos que están traducidas a la Biblia, miren, la Biblia ha sido traducida a más de 600 idiomas. 600 idiomas, la Biblia entera. Y el Nuevo Testamento ha sido traducido a más de 1500 idiomas. Y todavía hay lenguajes al cual no se ha traducido la Biblia. Hay muchas personas que no tienen la Biblia escrita en su lenguaje. Así que vamos a darle gracias a Dios que tenemos la Biblia en español. Bien, como estaba diciendo, hay palabras que tienen un significado tan rico en su lenguaje original que es bien difícil traducirla. En nuestro idioma, ahora, hay un sinnúmero de palabras que no existían anteriormente. ¿Qué tal la palabra Internet? Es una palabra nueva que se originó en el lenguaje inglés en los 90, a principios de los 90, y es una palabra compuesta. Inter, que es adentro, y net, que es una red. Internet, y en español, claro, no hay una palabra para eso, así que esa es la que se usa en el lenguaje español. Y también, claro, es una palabra nueva en el lenguaje inglés.
Gracias a Dios nosotros tenemos, como he dicho, varias versiones en el español para nosotros poder comparar. Y como no tenemos nosotros el dominio del hebreo y del griego. Ahora, vamos a ver unos ejemplos de palabras donde en el hebreo tiene un significado muy, muy grande. Es una palabra que significa, que abarca tanto el significado que en el español no se puede contener. Se le da una palabra en el español, pero esa palabra en español se queda corta del total significado de esa palabra en hebreo. La primera palabra que vamos a ver es la palabra chesed. Ahora, esta palabra quiere decir misericordia. Pero esta palabra no solo quiere decir misericordia. Esta palabra describe la misericordia, describe el amor de Dios, su actitud hacia nosotros como un pueblo rebelde, un pueblo que no hace su voluntad. El significado también quiere decir bondad, compasión, benignidad. En fin, tiene tanto significado, pero lo mejor que pudo hacer el traductor fue poner la palabra misericordia. El significado de misericordia en el lenguaje español queda corto al lado de lo que realmente quiere decir en hebreo. Otra palabra que tiene un significado rico, y es una de las palabras que más me gusta del lenguaje hebreo, y es porque yo muchas veces escucho a los judíos que viven aquí alrededor en mi comunidad. Yo vivo en una comunidad judía, y desde el miércoles ellos están diciendo Shabbat Shalom. ¿Ven? La palabra Shalom se traduce al español como paz, pero en hebreo va mucho más allá que simplemente paz. Podemos usar las palabras totalidad, integridad, bienestar. Si estamos bajo la bendición y la gracia de Dios, nos mantenemos en un estado de shalom. Y esto es un regalo de Dios. Ahora, como ejemplo, vamos a decir que tú estás con tu familia y has tenido una semana placentera, sin riñas, sin peleas, y estás feliz con tu familia, pero te falta dinero. Entonces no estás en un estado de shalom. Shalom abarca todo lo que tiene que ver con la paz. Todo. Vamos a decir, tiene que ser algo holístico, por así decirlo. Tienes que estar completamente bien, totalmente bien. Por eso, cuando viene el sábado, las palabras Shabbat, Shalom, cobran un sentido nuevo. Es algo tan profundo, porque la comunión con Dios nos da la paz absoluta. Y ese es el bienestar que tanto nosotros buscamos. Por eso es que en el sábado nosotros dejamos todo lo de la semana atrás y nos ponemos a pensar en Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos ahora. Shabbat Shalom. Ahora, quisiera enfatizar algo acerca del hebreo. Este idioma es muy particular porque usa mucho la repetición. En el hebreo original no existían los signos de puntuación. Signos de puntuación como el signo de interrogación, el signo de exclamación, el punto, eso no existía. Así que lo que hacían los escritores
y también cómo ellos hablaban, ellos desarrollaron diferentes formas para comunicar estas ideas de puntuación, ideas o podemos decir emociones lingüísticas. Acompáñenme a Génesis, al libro de Génesis, al capítulo 1, el versículo 27. Capítulo 1 de Génesis, el versículo 27, y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ya van 2 veces creó. Varón y hembra los creó. 3 veces repite la palabra creó. O sea, el verbo crear está ahí 3 veces. Moisés, cuando estaba escribiendo este versículo, decidió decir crear 3 veces. ¿Y por qué lo repite 3 veces? Es para expresar y dejar claro que Dios es el creador. Esta palabra crear, cuando se usa junto con Dios, en hebreo se dice bará. Y bará significa crear de la nada. Y Dios es el único que tiene ese poder de crear algo de la nada. Siempre usa a Dios como sujeto. Para lo que nosotros, los seres humanos, creamos, pero nosotros no creamos. Nosotros transformamos de lo que ya está creado en algo. Cogemos ya lo que está creado y lo transformamos en otra cosa. Y la palabra en hebreo para eso es asá. Y eso significa crear con lo que ya existe. Así que en Génesis 1:27, Moisés usó la palabra bara 3 veces para describir que Dios creó al hombre y a la mujer de la nada. Otro ejemplo que nosotros vemos, que podemos utilizar para ver esta forma de expresarse en el lenguaje hebreo, se encuentra en el libro de Isaías. Libro de Isaías, el capítulo 6, el versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías, cuando está escribiendo lo que vio, él decide usar 3 veces la palabra santo. Santo, santo, santo. Y es para enfatizar la santidad de Dios. Isaías era un profeta. Isaías estaba hablando con Dios continuamente. Y es tan claro para Isaías la santidad de Dios, que más adelante él dice: ay de mí que soy un pecador. Ay de mí que soy un pecador. Y como he dicho, él era un profeta, pero él ve su propia indignidad frente a la santidad y el carácter de Dios. Santo, santo, santo. Qué interesante es ver estas formas lingüísticas del lenguaje hebreo. Y miren, muchos lenguajes son tan fascinantes, especialmente el nuestro, el español. Les invito a que cuando tengan un tiempo puedan estudiar un poco más acerca de estas lenguas. Ahora, algo que me gustó mucho estar viendo en esta lección es lo que tiene que ver con el contexto, el texto y el contexto. Ustedes han escuchado oír la frase que dice:
Un texto sin pretexto, perdón, un texto sin contexto es un pretexto. Un texto sin contexto es un pretexto. Eso es bien interesante. Las palabras en las escrituras siempre se dan en un contexto. Y es bien importante. Esto no solamente es algo que se utiliza en textos normales, sino aquí en la palabra de Dios. Cuando estamos leyendo la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros estamos leyendo. Cuando uno simplemente lee un versículo, uno tiene que ir a buscar cuál es el contexto que se estaba escribiendo ese versículo. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración. O sea, donde esta palabra fue colocada dentro de la oración. Y esta es una unidad, y esta unidad se debe de entender primero. Es una oración, la unidad de la oración. Por ejemplo, vamos a decir en el lenguaje español, para tener un ejemplo, la palabra capital. Usualmente la palabra capital se utiliza para decir Washington DC es la capital de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, si yo digo invertí todo mi capital, ¿verdad que el contexto hace cambiar el significado de la palabra capital? En la primera oración estamos hablando de la ciudad, que es el centro de la nación, donde está el gobierno. Y en la segunda oración estoy hablando acerca del dinero que yo tengo que invertir. ¿Okay? Y sabemos por eso, por el contexto, que capital en la segunda oración quiere decir dinero, y capital en la primera oración quiere decir la ciudad donde está el gobierno. Ahora, regresemos a Génesis 1.27, que lo acabamos de leer hace un ratito. Génesis 1.27. ¿Okay? Vamos a leerlo de nuevo. Dice, y aquí es donde nosotros vimos que el verbo crear fue repetido 3 veces para enfatizar la creación de Dios. Ahora, lo leo de nuevo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra aquí no nos vamos a enfocar en el verbo crear. Aquí nos vamos a enfocar en ser humano. La palabra para ser humano en hebreo es Adam. Interesante que también parece mucho al nombre de Adán. Y Adam quiere decir humano. La palabra ser humano en hebreo es Adam. Más adelante en el versículo vemos que Dios dice, y creó Dios, los creó varón y hembra. Varón y hembra los creó. La palabra para varón es sacar, y la palabra para hembra es nekevá. Cuando uno une sacar con nekevá, uno consigue a Adam. ¿Okay? ¿Están entendiendo? O sea, que el versículo se puede leer, sacar y nekevá es Adam, el ser humano completo. Ahora vamos a Génesis capítulo 2, el versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este versículo 7 del capítulo 2, también se menciona la palabra Adam. El contexto aquí, en el versículo 7, si uno lo lee cuidadosamente, uno va a ver
que ahí Eva, Nekevá, todavía no había sido creada. Está hablando acerca del hombre, de Adán, de Adán. Así que solamente está hablando acerca de Adán, el hombre. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es bien importante conocer quién fue que lo escribió. Bien importante conocer quién lo escribió, por qué fue que lo escribió, cuáles eran las circunstancias del autor cuando escribió, en qué momento de la historia estaba escribiendo el autor, qué estaba sucediendo a su alrededor, qué propósito tenía el autor al escribir y en qué cultura se encontraba. Y siempre que veo algo así, que estoy leyendo la Biblia, el personaje que más me recuerda es a Pablo, cuando él estaba escribiendo desde la cárcel en Roma las cartas a las diferentes iglesias. Y él estaba en un momento histórico increíble con el Imperio Romano. Jesús había ascendido al cielo, él estaba proclamando el mensaje por todo el mundo conocido. Y bien interesante saber, él estaba en qué cultura él estaba. Él era judío, era hebreo, pero también era ciudadano romano. Con Pablo uno puede ver esas diferentes circunstancias. Miren, si conocer estos detalles es bien difícil empezar a leer y saber qué uno está leyendo exactamente. Y puedes que le des un significado totalmente erróneo a lo que tú estás leyendo. Por eso es que uno tiene que tener un estudio racional, un estudio intencional. No es simplemente abrir la Biblia y empezar a leer. Porque para tú entender la Biblia, no basta solamente el leer o colocar tu propia opinión en el versículo que tú escoges. Yo he visto muchas doctrinas erróneas que se han formado por simplemente tomar un versículo fuera de su contexto, porque no se está leyendo con humildad. No importa si tú tienes estudios teológicos, no importa la teología, uno tiene que orar al leer, uno tiene que tener humildad al leer, dejar que el Espíritu de Dios te ilumine, porque ese mismo Espíritu que uno está pidiendo que le dé sabiduría, es el mismo Espíritu que le dio sabiduría a aquellos autores de los diferentes libros de la Biblia. Es un libro que te puede dar las respuestas que buscas. Abre la Biblia con humildad, con un espíritu de oración. Tienes que primero, por favor, entender que Dios está ahí para iluminarte, para darte ese significado que tú buscas de la Biblia. El autor del libro, los autores de los libros, de las cartas, ese autor recibió un mensaje de parte de Dios. Ese mensaje de parte de Dios iba a la gente que estaba alrededor de ese autor. Primero tienes que entender cuál fue ese mensaje para la gente. Y luego tú puedes entender
cuál es el mensaje que Dios tiene para ti detrás de ese mensaje que estás leyendo de parte de ese autor. ¿Cómo tú vas a poder aplicar ese mensaje a tu vida? Solamente lo decide como tú llegas a Dios al leer la Biblia. Miren, Dios te ama y nunca va a dejarte sin orientación. Nunca va a dejarte en un lugar alto sin tú poder bajarte de ese lugar alto. Él siempre va a estar ahí contigo. Dios conoce tu vida y tus luchas y quiere comunicarse contigo. Y una de las formas que Él usa para comunicarse contigo es a través de la Biblia. Dios dejó su palabra en un libro. Y cuando nosotros vemos la forma que este libro, cómo se formó este libro, es algo increíble. Esto no es un libro nuevo. Este libro ha existido en sus varios tomos que componen la Biblia. La Biblia es una antología. Esta antología de diferentes libros han existido por milenios, más de 5,000 años. Porque Dios ha querido que este mensaje llegue a ti, específicamente a ti. Cuando tú abres la Biblia, cuando la abras, eleva una oración simple a Dios, que Él pueda mandar su Santo Espíritu para que te unja con sabiduría, para tú poder entender ese mensaje que Dios tiene para ti. Mi amigo y hermano que me estás escuchando, que me estás viendo, Dios te ama y Él te está hablando. Por favor, cógelo de la mano, deja que ese mensaje entre a tu corazón y que Dios te pueda bendecir. Dios te bendiga. Buenos días y feliz sábado para todos. En este momento vamos a darle continuación a la segunda parte del tema titulado Consejos para combatir el miedo, la ansiedad y el insomnio provocados por el coronavirus. Bien, ahora les voy a dar 7 consejos para sobrevivir a la cuarentena, que es muy importante. Número 1, debemos de organizarnos, planificar a qué hora va a empezar nuestro trabajo en el día, a qué hora vamos a compartir con los niños o a qué hora se va a tomar un té y también una hora para el descanso. Resulta clave no dejarse abrumar por el encierro y esto lo lograremos manteniendo una organización en nuestro horario diario. Número 2, limita el tiempo en la pantalla. No está mal que tú veas una serie o leer noticias, pero al estar 24 horas en la casa, conectados al televisor y al celular, es muy fácil sentirse bombardeado por los noticieros. Así es que debemos de tener mucho cuidado porque esto genera más incertidumbre y más temor. Número 3. Pon límites laborales. A muchos nos cuesta o les puede pasar que al estar en la casa empezamos a trabajar más temprano y terminar más tarde. Aún en tiempo de crisis debemos limitar el chat con los jefes y desconectarnos a una hora determinada. Número 4. No te descuide. Tener que quedarte en la casa para muchos le ahorra la necesidad de bañarse, de cocinar saludable o ejercitarse. Esta no es una buena opción porque la falta de actividad y de descuido van a generar más ansiedad y más estrés. Número 5. Duerme bien.
El cuerpo está acostumbrado a dormir una cantidad de horas, pero si lo alteramos, le va a costar nuevamente, acostumbrarse a su nuevo ritmo, ritmo anterior. Número 6. Si estás solo, habla con los tuyos, sea por teléfono, por WhatsApp, utiliza el medio que sea, pero mantente en contacto a diario. Esto es más importante de lo que parece ser. Número 7. También aconseja ducharse todos los días y no abusar de las visitas a la nevera, porque recuerda que una vez termine la cuarentena, si abusamos de la nevera no vamos a poder salir por la puerta de la casa. Y sobre todo, no pensar cuándo terminará el encierro. Plantéate que va a volver a la normalidad en más tiempo del previsto. Si se mentaliza con que todo acaba el 1 de mayo, por ejemplo, y luego se alarga al 5 de mayo, esos 4 días te van a parecer como un infierno, pero si pasa lo contrario, van a ser como un regalo. Además, ni siquiera los científicos saben ni tienen la respuesta. Si le preocupa el exceso de aburrimiento, aquí te voy a dejar un dato alentador. Isaac Newton y William Shakespeare usaron las cuarentenas en su tiempo para llevar a cabo sus obras maestras. Por ejemplo, durante la plaga de Londres, Isaac Newton escribió la ley de la gravitación universal. Y en la del 1605, el dramaturgo William Shakespeare le dio vida a Macbeth y el rey Lear. Como dice la frase conocida, está en manos de cada quien hacer de una crisis una oportunidad. Finalmente, mis hermanos, debemos recordar cada día las palabras de este himno muy conocido. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Que Dios te bendiga en esta mañana y nos ayude a tener paz en medio de esta crisis. Soy la doctora Oxiris Barbot, la médica de la ciudad. Todos los días se escucha hablar de COVID-19 y el del por qué es importante quedarse en casa tanto como sea posible. Pero si no se encuentra bien, quiero que reciba el cuidado que necesita. Si tiene fiebre, tos o dolor de garganta, es posible que tenga COVID-19. Si sus síntomas no son muy graves, quédese en casa, tómese la temperatura al menos una vez al día y preste atención a señales de empeoramiento. Si tiene dolor en el pecho o problemas para respirar, llame al 911 o vaya a una sala de emergencias de inmediato. Por favor, no espere. La ciudad proporciona atención médica sin importar el estado migratorio o la capacidad de pago. Si necesita ayuda para encontrar un médico, llame al 311.
Probad y ved. Historia de hoy. Esperanza en el puerto. Buenos días, señora Aniceto. Nosotros conversamos con su nieta Estela y ella nos pidió que viniéramos a conversar con usted sobre la posibilidad de que podamos quedarnos aquí y hospedarnos en su casa durante el periodo de Caleb. Ah, sí, ella me lo dijo. Mi casa es muy sencilla, hija mía, pero tiene una cama y una ducha caliente para ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fue así que Aniceto tuvo un contacto más cercano con los hermanos adventistas. Él observaba a aquellos jóvenes predicando, visitando hogares y se fue interesando más en conocer la iglesia. Al caminar por la calle cerca de su casa, observó que había una obra que estaba recién comenzando y se enteró de que era la construcción de la futura iglesia adventista de Porto de Galiñas. ¿Tú sabes cuánto tiempo los de Misión Caleb estarán aquí? ¿Te lo dijeron? No, pero Estela lo pidió con tanto cariño que no nos podemos negar. Sí, ellos son jóvenes cristianos y necesitan nuestro apoyo. ¿Crees que ellos sepan que nosotros no somos adventistas? En poco tiempo la iglesia estuvo lista. Un gran movimiento misionero se instaló en la ciudad y ellos lo llamaron Misiones Cortas para el proyecto Esperanza Porto de Galiñas. Además de la implementación de los grupos pequeños, hubo varias ferias de salud en las cuales se ofrecía una gran cantidad de servicios a la comunidad. Bien, eso es muy bien. Aniceto estaba cada vez más impactado con la presencia de la iglesia en su ciudad. Incluso comenzó a formar parte de un grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia de una manera muy práctica. Y los nuevos amigos que hizo lo ayudaron mucho a entender temas de la Biblia que hasta entonces él no conocía. Él estaba tan entusiasmado con aquella verdad que empezó a estudiar la Biblia en su casa. Hasta su esposa, que se interesó mucho en aquel movimiento de la iglesia, llegó a participar con él en las clases bíblicas. Este es un momento muy especial en la vida de nuestro querido hermano. Aniceto no tuvo dudas de que debía tomar su decisión al lado de Cristo. Con mucha alegría en el corazón, él fue bautizado en la nueva iglesia que fue construida en Porto de Galiñas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. En respuesta a todo lo que Dios le dio, él ha experimentado la alegría de ser un fiel diezmista y además de contribuir al avance de la obra de Dios a través de sus ofrendas. Hoy es posible entender mejor cómo la iglesia realizó el trabajo evangelístico aquí en Porto de Galiñas. No era un programa aislado, sino un movimiento misionero en varias partes de nuestra unión. Y eso solo fue posible mediante la fidelidad de personas que nunca habían venido aquí. Gracias a los recursos financieros, la predicación del Evangelio en todo el mundo se convierte en una realidad. Esa es una gran manera de que cada uno de nosotros seamos misioneros y participemos directamente del avance de la obra de Dios aquí en la tierra, donando para su causa. Alabado sea nuestro Dios por la fidelidad de los hermanos. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
amiguitos, en este día les vengo a contar una historia muy bonita. Se trata de Noé y del gran diluvio. Noé era un señor que siempre escuchaba y obedecía la palabra de Dios y lo que Dios le decía que tenía que hacer. Así que cuando Dios le pidió a Noé que construyera una gran arca, Noé obedeció y la construyó. Noé demoró 120 años construyendo la gran arca, pero durante ese tiempo también le predicaba a los hombres para que se arrepintieran de todos sus pecados. La gente no le gustaba escuchar a Noé, se burlaban de él. Ja, 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 ji, 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 ji. Noé está loco, decían. No va a llover, no va a haber ningún gran diluvio. El mundo no va a ser destruido. Y así molestaban a Noé día tras día tras día. Pero Noé no se rendía. Noé siempre predicaba la palabra de Dios y les decía a los hombres que se arrepintieran de sus maldades y de sus pecados. Cuando Noé terminó de construir el arca, Dios le dijo que entrara él y su familia en el arca. Solo los que entraran en el arca iban a ser salvados, iban a ser protegidos del gran diluvio. Pero una vez más, Noé predicaba y los hombres no lo escuchaban. Le llamaban loco, le decían que no iba a pasar, que el gran diluvio era falso. Pero en realidad no lo era. Así que Dios mandó que Noé y su familia entraran en el arca. Noé entró en el arca junto con los animales que Dios había preparado para que entraran. Entraron los animales de 2 en 2, un animal de cada especie. Noé entró en el arca y su familia igual, y los que entraron en el arca fueron salvados. Dios mandó a un ángel que cerrara la puerta del arca, y durante 40 días y 40 noches el arca estaba bajo el cuidado de Dios mientras que llovía. Y después de 40 días y 40 noches, el arca se detuvo encima de una montaña. Esta historia, la historia de Noé y el arca, es relevante para nosotros en este día. En este momento estamos pasando por momentos difíciles. Hay que quedarnos en casa todos los días, hay que estudiar de diferentes modos, y nosotros quizás pensemos que ¿por qué hay que hacerlo? No hay que hacerle caso. Pero no, Dios nos manda que siempre escuchemos a nuestros papás, a nuestros maestros y a nuestros dirigentes. Así que cuando nuestros mami y nuestro papi nos dicen, quédate en casa, lávate las manos, debemos de hacerlo, porque tenemos que ser niños obedientes, así como Noé obedeció a Dios. Y también tenemos que obedecer a Dios en todo lo que nos diga. Tenemos que estudiar nuestras Biblias, orar y estudiar nuestras matutinas día a día para fortalecernos en la palabra de Dios. Espero que les haya gustado esta historia. Nos vemos la próxima vez. ¡Adiós!
Mis hermanos, ahora con toda reverencia los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Dios que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora venimos a ti, oh Dios, para agradecerte por todo lo que haces por nosotros. Gracias porque tú eres maravilloso, porque nos das un lindo despertar cada día. Gracias porque tú nos das la respiración. Gracias porque tú brindas paz a nosotros en medio de esta crisis que estamos pasando, oh Dios. Pedimos, Señor, que tú seas con cada enfermo, que tú, Señor, seas con cada enfermera, que seas con cada doctor, que tú te manifiestes allí, Señor. Que tú seas, Señor, el centro en medio de todo esto que está pasando, porque sabemos que tú tienes el control y te pedimos, oh Dios, que actúes de la manera que tú quieras actuar, porque cuando tú dices paz, se acaba todo, Señor. Y estamos esperando esa respuesta que tú tienes para tu pueblo. Bendice a tus hijos en el mundo entero. Bendice a todos aquellos enfermos en otros lugares, oh Dios. Pero también hay enfermos de otras cosas, Padre. Tal vez de emoción, tal vez enfermos de cáncer, tal vez, Señor, enfermos de que tienen esa presión alta. Yo te quiero pedir, Señor, que acudas a ellos, que tú, Señor, les puedas dar paz y que ellos puedan entender que estas cosas tienen que suceder, oh Dios, para que ellos aprendan a confiar en ti y que la esperanza eres tú, Padre. En tus manos depositamos todo esto, Señor, y te pedimos que, Señor, seas tú quien nos des paz en todo lo que estamos viviendo. Bendice a cada hermano de nuestra iglesia. Bendice, Señor, a tus hijos en todas las iglesias donde se congregan, y si no se congregan, Señor, en las iglesias, en sus casas, oh Dios, que tu bendición los alcance y nos alcance a nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias porque tus oídos están atentos, Señor, a nuestras súplicas, Padre. Y confiamos y tenemos la plena seguridad que tú, Señor, vas a actuar. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.